¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su canal Misionero Católico. Estamos aquí nuevamente con una visita muy importante de un misionero de Lazos de Amor Mariano, que nos van a ayudar un poquito a entender más a nuestra Santísima Madre, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? También gracias a Dios. ¿Te puedes presentar con tu nombre completo, Manuel? Sí, claro, con mucho Sí. gusto. Bueno, mi nombre es Emanuel González, misionero de Lazos de Amor Mariano. Tengo 26 años de edad y pertenezco a una hermosa comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. Muy bien, pues bienvenido. Entonces, Muchas gracias. vamos a hablar un poquito de las apariciones, dijimos, marianas, ¿verdad? Y la influencia que tienen en nosotros, vamos, como creyentes, creo, ¿sí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, este como tal es un tema que pertenece al tema número 20 de lo que es la consagración total a Jesús por María. Ajá. Uno de los apostolados que nosotros ejercemos como tal en el movimiento de Lazos de Amor Mariano. Ajá. Y precisamente en este tema, como tal, viene lo que son los últimos tiempos y las apariciones marianas. Vamos a enfocarnos ahora como tal en el tema de las apariciones marianas. Sí. Bueno, y para desarrollar este tema, queremos comenzar con un ejemplo que nosotros vemos, que hoy en día se vive. Sí. Vamos a imaginar que se encuentra una madre arriba en un barco y su hijo se encuentra como tal en el mar. Ajá. Pero su hijo pues está ahogándose, se encuentra como tal ahí en problemas, ¿no? Y pues qué mamá no haría, daría su vida por salvar a su hijo, le lanzaría como tal salvavidas, chalecos, cuerdas, todo O para ella salvarlos. misma, ¿no? O ella misma, exactamente. Ajá. Cuando ya por fin hizo todo lo posible por salvarlo, a ella se tira, ella misma pues, se tira para poder ayudar a su hijo y llega un momento en el cual cuando se acerca la madre a su hijo, el hijo ya tiene todas las ayudas, Ya. pero el hijo las rechaza, para su sorpresa. El hijo rechaza las ayudas de la madre y pues la madre se queda pues ahora sí que sorprendida, digamos con esa impotencia de querer hacer algo, pero su hijo no quiere aceptar la ayuda. Bueno, comienzo con este ejemplo porque precisamente es lo que sucede hoy en día. Hoy en día como tal estamos en una sociedad en el que, digamos, la Virgen María ve desde esa barca de la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros vamos a ponerlo como ejemplo, nosotros somos barco de la Iglesia Católica y la Virgen María mira desde ahí, viendo cómo sus hijos se caen de esa barca en la cual pues se hunden en el mar del pecado, en esa inmundicia del mundo, en todo ese ambiente pecaminoso que los está llevando a la propia perdición. Y pues todavía, además de esa perdición, los va llevando a una pues infelicidad en esta vida. Y lo que es peor, a la condenación eterna, ¿verdad? O sea, una muerte eterna, vamos a decir. Una muerte eterna, exactamente. Porque nos hemos salido realmente desde las raíces, ¿no? Desde nuestros valores como tal cristianos. Nos vamos saliendo y abandonamos el barco de la salvación, que es por medio de la Iglesia Católica. Y como tal, después de esto, la Virgen María pues viene a nuestro encuentro, en el cual nos lanza, digamos, de una manera metafórica, nos lanza esas cuerdas, que es, por ejemplo, el Santo Rosario, a sus hijos que se encuentran perdidos en el mundo. Nos manda los botes salvavidas, que es los sacramentos, la Eucaristía, es decir, o sea, nos manda todas esas ayudas posibles por las cuales nosotros podemos regresar al barco y de esta forma poder nuevamente recobrar el camino hacia la salvación. A mí lo que me parece interesante es que como buena madre, a lo mejor no vamos a buscarla, sino que ella viene y nos busca, ¿verdad? O sea, es pues la intención de toda mamá de buscar las cosas buenas para sus hijos, ¿no? Sí. Y de alguna forma es lo que hace la Virgen, o sea, no espera que nosotros vayamos, sino que ella va a nuestro encuentro, ¿no? Sí, es correcto, sí. Ajá. De hecho, eso es algo sinónimo precisamente de nuestro Padre Dios, ¿no? O sea, Sí. y ahí ya hablaremos un poquito. Nuestro Padre Dios precisamente siempre va a nuestro encuentro, ¿verdad? En busca de nosotros. Y en este caso, enfocándonos ahora sí el tema de las apariciones, es la Virgen María que va a nuestro encuentro, ¿sí? Precisamente con la intención de salvarnos, ¿no? Ya. Y en ese punto, pues vamos a desarrollar algunas características del tema que presentaremos pues aquí en este momento para poder hablar más específicamente de este tema de la salvación en cuanto a las apariciones marianas. Okay. Primero que nada, hay que decir algo muy importante. Hay quienes piensan que Dios puede ser, lo ven como un Dios castigador, que solamente está encima de nosotros, ¿no? Que nos está buscando la manera de castigarnos. Y pues no, es una idea errónea en la cual realmente Dios, claro que es misericordioso,
pero así como es infinitamente misericordioso, también es infinitamente, pues, justo, ¿no? O sea, justiciero. Sí. Entonces, hay que quitar el error de que pensemos que Dios es un Dios, digámoslo así, alcahuete, un Dios indiferente ante el pecado, en el cual va a salvar a todos sus hijos, tanto los que no se esfuerzan por vivir su fe como debe de ser, a como los que viven su fe verdaderamente, ¿no? Entonces, no, esas ideas pues hay que quitarlas. Realmente, sí, Dios claro que tiene misericordia, y por lo tanto está mandando a nuestra Madre del Cielo para advertirnos de ciertas cosas que no están bien, advertirnos de lo que puede provocar precisamente nuestra vida de pecado, nuestra vida de males en todo el mundo, que puede traer consecuencias pues catastróficas, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de la historia. Claro. Y precisamente para entender la justicia de Dios. O sea, Dios corrige y claro que a veces castiga, pero porque desea nuestra salvación, no desea nuestra perdición. Y en ese margen, pues precisamente nos encontramos que Dios a veces permite que aunque le duela a Dios y nos ve llorar, más bien lo vemos llorar a Él, y ve cómo castiga, manda los castigos, o sea, para sus hijos, claro que le duele, pero con el fin de restaurar el mundo. Ya lo hizo, digamos, si nos vemos desde el Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, ya vemos que el diluvio universal, ¿no? Y también en esta misma parte la destrucción de Sodoma y Gomorra, que han sido ejemplos de la destrucción, ¿no? Y San Pablo precisamente en los Romanos nos dice algo que es muy importante, que lo vemos a continuación, nos dice en Romanos 11:22, Dios es a la vez bondadoso y severo. Y otro punto también, nos corrige para no condenarnos con este mundo. Entonces, por algo vienen estas advertencias también, pero sobre todo desde un profundo sentido de amor, ¿no? O sea, el Padre paternal tan grande que nos ama infinitamente y desea nuestra salvación, desea que regresemos al camino. Y en ese contexto manda a la Virgen María, que es lo que vamos a hablar ahorita de las apariciones marianas, nos manda precisamente para que podamos salvarnos, para entender qué es lo que debemos de corregir y de esa forma regresar al camino. Mira, me llama la atención esto, o sea, yo creo que todos, de alguna manera, cuando éramos pequeños, mamá, de alguna vez que nos reprende o nos castiga o una cosa como esta, me duele más a mí que a ti, ¿no? Claro. Y esto lo hago porque te quiero. Y a veces uno cuando está chico no lo entiende, ¿sí? A veces de gran tampoco, ¿verdad? Pero claro. de alguna manera es parte de esto mismo, ¿no? O sea, aquí Dios nos está diciendo cómo nos ama, aunque nos manda el castigo con la intención, pues, de redimirnos, ¿no? De que corrijamos el camino, que eso es lo que creo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sí, entonces, exactamente. esto que dicen las mamás, pues, es verdad, ¿sí? Sí. O sea, es algo que quizás, si tenemos la oportunidad como hijos de recibir este mensaje, pues entender que es cierto, ¿verdad? O sea, de alguna forma sí le duele a ella, pero lo que pretende es, pues a lo mejor sí, el bien mayor, ¿verdad? Para nosotros. El bien mayor, sí, claro, el bien mayor para acá nosotros. Y de hecho, precisamente ese ejemplo que tenemos, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida, de que pues tenemos que corregir alguna situación, ¿no? O sea, alguna problemática y pues, aunque no queramos, aunque le suframos, pero lo importante es que entendamos, precisamente. Claro. Y claro, Dios nunca va a querer pues el sufrimiento, ¿verdad? Sí, de sus obviamente. hijos, sino va a querer que pasemos por un buen camino para poder precisamente ser ya, o sea, llevados por el mejor camino, o sea, el de la salvación, ¿verdad? Entonces, va precisamente por la corrección del amor para podernos salvar, ¿sí? Esa es la intención de Dios. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo las características de lo que es la aparición mariana. Aquí me gustaría mencionar primero que nada que, como tal, una aparición mariana pertenecen a un campo en la Iglesia Católica que se llama revelación privada. En ese campo habla pues de todas esas manifestaciones divinas que Dios ha permitido, ya sea, digamos, que las vivan grandes santos, para que conozcan a lo mejor ciertas cosas que no, como tal no vienen en ese misterio de las Sagradas Escrituras, en ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, sino que pertenezcan a cosas que vienen a lo mejor fuera, que Dios ha revelado para entender también signos de los tiempos. ¿Sí? Y esto, bueno, se puede encontrar de manera más profunda en el numeral 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice algo muy importante. Como tal, no obliga a creer esto. Y de hecho, si no creemos en esto, no es como que nos vayamos a ir a la condenación, ¿verdad? Claro. O nos condenemos o pequemos, ¿verdad? No, pero obviamente pues
¿para qué dejar de lado estas apariciones, dejar de lado la revelación, si sabemos que Dios todo lo puede y nos lo está dando también para un fin, para entender los tiempos presentes, ¿verdad? Claro. Entonces, no es algo que, digamos, estemos llamados a creer totalmente, pero claro que como católicos y con esa convicción que tenemos, lo podemos creer, ¿verdad? Claro. Entonces, esto para tenerlo en cuenta en el concepto de revelación privada, y se puede profundizar más en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67. Y de lleno vamos a hablar precisamente de algunas cositas. Por ejemplo, en esta margen de las apariciones de la Virgen María nos viene a advertir, tiene algunas advertencias, precisamente lo que nos dice nuestro Padre Dios, digamos en el Antiguo Testamento le decía a los profetas, les decía, es que tienen que anunciarme, ¿no? O sea, anunciarme que sus conductas no están bien. Al pueblo de Israel, pues cuántas veces no, digamos, cuando fue lo de Moisés, obviamente Dios aborrecía ¿cómo se llama? El no creer, ¿no? O sea, el no creer en Él, la incredulidad hacia Él, que hasta llegando a un punto de tener un becerro de oro, ¿no? ¿Y qué fue lo que vino después? Pues rompieron el becerro de oro y se les estalló y pues ahí unos ya pues se condenaron, ¿no? Sí. Como tal. Pero la intención ahí entonces es esta parte, ¿verdad? Nos viene a advertir la Virgen María de los castigos que van a venir, con el fin de la salvación. Y en este margen vamos a ver un poco de la reseña histórica que la Virgen María ha tenido en sus apariciones. Y bueno, aquí pues cabe señalar, aquí está una de las apariciones más hermosas desde mi punto de vista, porque pues es nuestra madre, ¿verdad? Una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe, que comienza en el año 1531, ¿verdad? Ya todos, digo, como mexicanos conocemos la historia, pues, de cómo la Virgen María se apareció a San Juan Diego. Sí, sí, sí. Después quedó plasmada por la mano de Dios, ¿no? O sea, dibujada realmente por ese pincel de Dios, Sí. plasmada en el ayate de San Juan Diego, que es el que tenemos actualmente en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? En México. Entonces, como tal, ahí entra una de las apariciones, en la cual se pedía que se hiciera un altar en ese cerro del Tepeyac a San Juan Diego, para que tuvieran una devoción, llegaran a una conversión del pueblo mexicano y pudieran ser un medio de salvación para las personas de ese tiempo, ¿verdad? Y después viene también ya un poquito más como tales entrados en siglos un poquito más recientes. En 1830 se le aparece la Virgen María en París, Francia, a Santa Catalina de Lauré, que ella es precisamente una mujer a la cual recibió esta aparición y le dice a la Virgen María, vas a hacer una medalla como tal, en la parte de atrás va a llevar los corazones, el de Jesús y el de María, el de Jesús que viene con la corona de espinas y el de María que viene precisamente con esa espada que traspasa el corazón, ¿verdad? Que lo vemos en las Escrituras cuando Simeón, aquel sacerdote, ¿no? De Dios que le había hecho la promesa de que no moriría sin antes conocer al Salvador del mundo, ¿verdad? Y ya me le menciona de que la atravesaría la espada. Y por delante, una imagen con la Virgen María que extiende sus brazos, está arriba del mundo, aplastando precisamente a la serpiente, que es el demonio, y extendiendo sus brazos hacia el mundo. Donde hay un dato pues muy particular, no todos los rayos llegan al mundo, y le preguntas, esta Santa Catalina, le pregunta a la Virgen María, ¿por qué hay unos rayos que no llegan al mundo, verdad? Y le dice, es que son las gracias que no me piden ustedes para que puedan alcanzar gracias de conversión, alcanzar gracias que necesitan para la vida, ¿no? Para la vida espiritual y demás. Entonces, para poder vencer el pecado y para la conversión y salvación del mundo. Entonces, es importante porque muchas veces no tenemos en cuenta esto, ¿no? O sea, que la Virgen María está para compartirnos de sus gracias. O sea, la llena de gracia nos otorga sus gracias, vamos a decirlo así. Exactamente. Porque como es la intercesora, nos alcanza esas peticiones que necesitamos para poder llegar a ser santos. Okay. Entonces aquí en este caso vamos a decir esta parte, creo que es importante. A veces nosotros no sabemos qué pedirle o qué gracias pedirle a María, ¿sí? Sí, okay. Claro. ¿Qué podríamos pedirle que sean estas que no pedimos? Es algo muy interesante. Precisamente es necesario que, primero que nada, nos enfoquemos en nuestra vida espiritual, ¿no? Claro, yo ahí preguntaría, y claro, para el público, para todos, ¿no? Para nuestra vida y caminar con Dios, ¿qué es lo que nos hace falta en nuestra vida espiritual? ¿Realmente soy un católico coherente? ¿Realmente un ejemplo de vida cotidiana?
con mi familia me comporto bien, busco amarlos, busco ser paciente o con mis vecinos que a lo mejor llega y se me estaciona el coche y yo me pongo de mal humor, le echo pleito, ¿no? O sea, Sí. buscar siempre, o sea, es como alcanzar, es pedirle a la Virgen María lo que necesitamos para nuestra salvación. Y en este caso, tiene que ir precisamente acorde a la voluntad de Dios, pedirle las gracias que necesitamos para que primero que nada, ella la sierva obediente, fiel a la voluntad del Padre, nosotros también ser imitadores de ella, que es algo que nos lleva a la consagración, nosotros también siendo fieles a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en este caso, claro, de entrada para algo que es universal para todos nosotros, es la santidad. Entonces, la santidad no es más que llegar al cielo, ¿no? O sea, vivir ese cielo en la tierra y de esa forma alcanzar esas gracias en nuestras peticiones para poder mejorar, ¿no? O sea, mejorar en virtudes, mejorar a lo mejor en capacidades que vamos a poder ayudar a otros a su conversión, es decir, esos medios de salvación, ¿verdad? O sea, no es tanto una específica, sino más bien pedirle gracias, pedirle las gracias que requerimos en el momento que estemos viviendo. Sí, claro. Y claro que también nuestras necesidades, ¿no? Sí. O sea, nuestras necesidades particulares para poder ayudar en nuestra vida. Por ejemplo, también forma parte de nuestra vida. No, pues sabes que Virgencita, híjole, pues estoy aquí sirviéndote, ¿no? Y necesito un cochecito para poder ir a ayudar o llevarle la palabra de Dios a otros lados. Sí. Pues ayúdame, ¿no? O sea, si es la voluntad de Dios, si puede. Y la Virgen María, o sea, si conviene, claro, para nuestro bien de nuestra alma, nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces, y claro, no como tal pedirle otras cosas, ¿no? Que no irían de acuerdo, como de, no, pues le voy a pedir a Dios por medio de la Virgen María que mañana me saque la lotería, ¿no? O sea, sí. ahí sí ya es algo como más solamente que conviniera, ¿no? Para la salvación. Sí. Voy a usar la lotería para hacer un templo, ¿no? Sí. Exactamente. En ese caso ahí, podría ser. Podría ser, ok. Sí. Muy bien. Entonces, cada una de las apariciones que vamos a ver o que para nuestras que hemos visto ahorita, tienen un motivo específico, ¿verdad? Sí. Y en el momento de la historia que se está viviendo. Aunque se alarga hasta nuestras fechas, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Entonces, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, sabemos que fue en 1531. Hay otra atrás que es en 1206 con Santo Domingo. Sí. Entonces esta también tiene su función hasta nuestros días, creo. Sí, por supuesto. De hecho, le dio en una de las apariciones más importantes. Todas son importantes, claro. ¿no? Pero ahí nos menciona algo maravilloso. Porque la Virgen María es donde nos otorga el Santo Rosario. Así es. Santo Domingo de Guzmán. Ahí es cuando Santo Domingo de Guzmán está precisamente contra un conjunto de, creo que son personas con ideologías o filosofías contrarias a la fe, que me parece que son los albigeneses, los calvinistas, me parece, o ellos albigenses, dos. Albigenses, más bien, sí. Nosotros creo que son más recientes. Entonces, en ese contexto, la Virgen María da el rosario para que pueda alcanzar esas gracias de conversión para todos ellos y combatir ese mal que se vive. Sí, la herejía de ese momento. La herejía de ese momento. Sí. Y Santo Domingo de Guzmán es quien adopta el Santo Rosario que después nos lo da a todos, pues. Sí, claro. Sí. Y es la misma función, ¿verdad? Aunque ahorita ya tiene otras funciones, vamos a decirlo así. Aunque el inicio es ¿no? O sea, el hacer que la herejía desaparezca, vamos, de alguna forma. Sí, claro. Sí, yo comentaba hace unos días, pues, que ahorita vemos muchos herejes bautizados, pues, vamos a decirlo de esa forma. Porque sí estamos bautizados, sí somos católicos, sí creemos, pero hay muchas cosas que dejamos de hacer. Sí. Y empezamos a meternos en cosas que no nos corresponden, vamos, y estamos como que desviándonos hacia otra parte, ¿no? Exactamente. Entonces la Virgen busca traernos nuevamente al camino correcto. Sí, exactamente. De hecho, en cada contexto histórico, que ahorita lo menciono brevemente en las apariciones, hay un porqué y un para qué, ¿sí? Que normalmente tiene otros aspectos característicos de cada aparición que ahorita les menciono. Pero digamos, por ejemplo, hablando un poco de la Virgen de Fátima, pues se aparece un momento muy crucial, porque está una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos que se dio a partir de 1914 hasta el 18, ¿no? Viene un contexto muy fuerte para el mundo, porque también en ese tiempo estaba reinando mucho el comunismo por medio de Rusia, por medio de otros países, y habla algo muy importante en ese mensaje de la Virgen María. Si no, mencionaba que a los obispos que se consagraran a su corazón inmaculado. Esto con el fin de que Rusia no esparciera sus errores en el mundo. No se hizo caso a este mensaje, y después había mencionado, pues, en esa aparición
que vendría una guerra peor que la primera, y ya la conocemos todos. Sí. Vino la Segunda Guerra Mundial y trajo precisamente grandes conflictos, o sea, fue una catástrofe muy grande que hasta se llegó a pensar que era un tiempo final, ¿no? O sea, un tiempo ya, como que ya iba a venir Cristo, algo Sí, muy sí, sí. fuerte, ¿no? Ya algo muy fuerte. Pero precisamente ahí hay algo muy importante. La Virgen María advierte, ¿sí? Y ahorita les voy a comentar esos aspectos. Advierte en cada momento, o sea, que están ofendiendo a mi hijo, estamos, o sea, lo que están haciendo los está destruyendo, o sea, es una ofensa muy grande a su hijo, se están perdiendo la humanidad, y en ese contexto histórico, o sea, pues para darnos cuenta de que el cielo nunca nos deja, de que Dios nunca nos abandona, manda a nuestra madre, pues ahora sí que para darnos una alerta, ¿no? O sea, de tenemos que componer el camino, conságrense al Inmaculado Corazón de María, para que de esta forma el mundo pueda restaurarse y no vayan a venir cosas más catastróficas, ¿no? Para la humanidad. Sí, que es lo que se va manejando en ese aspecto. Ya. Sí. Entonces aquí es, vamos, tenemos esta parte del Padre que nos habla, nos regaña, etcétera, el Hijo que nos redime y que de alguna forma también nos sujeta, vamos. Somos hijos de María también, Sí. entonces es como si pelearan entre hermanos. Como tal, peleando no, ¿verdad? O sea, porque Bueno, es una... es un aspecto, Ajá, exactamente. Sí, aquí, digo, para entender un poco la pregunta, se refiere como que peleen como en el detalle de... sí, o sea, yo soy hijo de María, igual Jesús es hijo de María, soy su hermano. Si yo estoy ofendiendo a Jesús, estoy ofendiendo, es como si tuviera un pleito en la familia, vamos a decirlo así. Ok, sí. Sí. Sí, Entonces claro. esa es la situación. Y como buena madre lo que pretende es, obviamente, como, cálmate, ¿verdad? O sea, no estés haciendo esto porque al final te va a llevar a algo malo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, lo que presenta ahí se pretende, claro, o sea, es una ofensa grande, ¿no? O sea, ofendemos a Dios, ¿no? Sí, Nuestro claro. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Claro. Trinidad. Pero también, obviamente, la ofensa, o sea, viene a su madre, ¿no? O sea, a nuestra madre. Y en este caso, su madre, pues, que precisamente tiene un amor maternal grandísimo por su hijo, le va a doler, ¿no? O sea, Sí, que sí, vean sí. a su hijo cómo lo ofendemos, Sí. cómo se ofende. Muchas veces, uno, por ejemplo, en el caminar espiritual, ya que lleva uno, pues ya un tiempo, ¿no? Que está en las cosas de Dios, claro que le duele ver a las personas en la vida cotidiana, ver cómo viven lejos de Dios, ver cómo se están destruyendo, y ahí es cuando se pregunta uno, híjoles, si uno como persona, a lo mejor como hermano, e hijo de Dios, lo siente, ¿qué no sentirá la Virgen María? Sí. Ni o Jesús, nuestro Padre Celestial, no lo sentirán siendo ellos sus hijos. Claro. Claro que le duele ver cómo por ejemplo, se asesinan unos y otros en nuestra situación tan difícil como estamos viviendo de violencia hoy en México, ¿no? Sí, Por sí, un sí. ejemplo. Entonces sí, desde luego que sí, sí. Busca la reconciliación, precisamente. Y es pues más que nada el buscar como salvarnos, educarnos de alguna forma, ¿no? Decías que ibas a comentar algo de lo que hice, lo que tiene que ver con esta aparición, ¿cierto? Sí, Sí. ahora sí, el motivo general de las apariciones, digamos el objetivo de estas apariciones, y es que precisamente hay unos datos, 4 puntos importantes que nos dice la Virgen María. El primero es un llamado a la conversión. En Fátima decía precisamente, de que hay que dejar de ofender a mi hijo con su pecado, con sus muertes, con las cosas tan abominables que están haciendo, ¿no? Entonces, un primer instante, un llamado a la conversión, que en todas las apariciones, por lo general, nos está hablando, ¿no? Un segundo punto, denuncia el pecado y anuncia el castigo. En este punto está denunciando el mal que está habiendo en el mundo. Está, por ejemplo, denunciando, en este caso Rusia, está denunciando el mal que se estaba esparciendo por todo el mundo. Y anuncia también que va a haber castigo si no hay una conversión de corazón, ¿verdad? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, porque viene una denuncia que nos advierte y también nos advierte de un castigo, que en sus apariciones, habrá dicho muy fuertecito en una de sus apariciones, que me parece que es la de la Salette en Francia, hablan fuertemente sobre los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que los sacerdotes, y de hecho penosamente, pero con todo respeto, en estos tiempos se ven a lo mejor algunas incoherencias que no debemos de criticar, sino orar mucho por ellos. Menciona la Virgen que los sacerdotes, o sea, ministros de su Hijo, van a cometer, o sea, cosas pues horribles, ¿no? O sea, van a tener amor al dinero, amor al poder,
a ciertas cosas, ¿no? Y van a dejar realmente lo que es su ministerio. Entonces, ahí nos damos cuenta un poco de la idea, ¿no? O sea, si uno que a lo mejor pueda no ser, digamos, uno es consagrado a Dios por el hecho de esta consagración, ¿no? Pero los sacerdotes y las religiosas que son consagrados totalmente, o sea, y bajo un ministerio divino que representan, en el caso de los sacerdotes, a su hijo mismo, claro que es una ofensa mayor cuando se les falta al respeto a lo sagrado, ¿no? Claro. Y no es una coherencia como tal ahí. Entonces, la Virgen María denuncia después castigos por no vivir la coherencia del cristianismo, ¿sí? Entonces, en un segundo punto, denuncia el pecado y anuncia castigo, ¿sí? En un tercer punto, nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero. Para esta explicación hay una oración que yo creo que todos conocen, a lo mejor los que nos están viendo, la oración de la Virgen de Fátima que le dio a los pastorcitos, que dice: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no se aman. Dice unas cositas más, ¿no? Pero habla ahí de una reparación, de un acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que nos está llamando a vivir una vida de coherencia, de arrepentimiento, de vivir en unión con Dios, frecuentando sus sacramentos y reparando, es decir, ofreciendo sacrificios por otros, que a lo mejor ni conocemos. Sí. Por ejemplo, en esos tiempos, ofrecer oración por los que no estén llevando a cabo justamente en nuestro país, las violencias que se están dando, o sea, ofrecerlo por todos ellos, ¿no? Reparar en el sentido de, voy a ofrecer a lo mejor este ayuno por la salvación del mundo, voy a ofrecer este sacrificio por ellos, llámese como se llame, ¿no? O sea, pequeños sacrificios que van a ayudar, o hacer más oración, ¿no? Por el mundo. Por ahí va esa parte que nos pide la Virgen María. Y en este cuarto punto, nos pide también, por ejemplo, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Ya se lo pedía a Rusia y nos lo sigue pidiendo diariamente. De hecho, es muy importante que el mundo se consagre a María, porque es un medio por el cual nosotros aspiramos al cielo. O sea, nos da unas gracias que ni podemos imaginarnos. Si viéramos el tesoro tan grande de la consagración, todo el mundo quisiera consagrarse. Y realmente, o sea, nos enteraríamos de gracias enormes que no podríamos, no nos cabría, o sea, diríamos, no hay nada que pueda pagar esto que Dios nos está dando a través de María. Entonces, porque nos está llevando por un camino de santidad. Entonces, ahí hay 4 puntitos que entre ellos también me faltó mencionar, que malaria sino el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario todos los días, porque ahí, si vemos las promesas, que las pueden investigar, vemos las promesas, son gracias de conversión, y tenemos para quien reza el Santo Rosario todos los días, tiene el cielo asegurado y una vida lejana al pecado, sino una vida cercana a la gracia de Dios. Entonces, en estos 4 puntos, vemos que la Virgen María pues sigue ese mensaje que Dios nos da, ¿no? O sea, sí nos advierte del pecado, nos advierte de los males que vienen para el mundo, pero lo primordial, nos viene también a anunciar esperanza. Viene una frase muy importante que precisamente este 13 de mayo, que se acaba de vivir la celebración de la advocación mariana de la Virgen de Fátima, viene una frase muy importante, que al final mi corazón inmaculado triunfará. O sea, sí denuncia pecado, anuncia castigos, pero siempre llega con un mensaje de esperanza. Y es que dice, hay un mensaje de esperanza para el mundo, hay un mensaje de esperanza de que realmente podemos restaurar este mundo, de que las personas que viven lejos de Dios pueden acercarse también, de que las personas que a lo mejor cometen los crímenes más grandes del mundo pueden salvarse. Ese es el mensaje de esperanza también que nos da, ese arrepentimiento. Y esto viene ligado a esta otra cuestión que decíamos hace un ratito, pues, de hacer la oración por otros que a lo mejor no conozco, ¿no? Sí. O sea, me imagino la Virgen como una mamá, vamos a decir, una mamá mundana, que nos dice: primero te subes ahí porque te vas a caer, ¿verdad? Sí, claro. Y eso nos lo dicen siempre y uno siempre se cae. Sí, o sea, Sí, exactamente. siempre sucede lo mismo. Entonces, aquí veo esta situación de cómo nos invita también a pedir por otros que a lo mejor no conocemos, pero también en los cercanos. Y de esa forma es como se puede resarcir este daño y cómo podemos lograr lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, sí hay esperanza de salvación, hay esperanza de esto, pero no sueltes estas cosas, ¿no? O vete por este camino. O sea, de una manera a lo mejor
Sí, al principio sí es fuerte el mensaje, porque es fuerte el mensaje que nos Claro, deja. sí, sí, sí. Pero también es esta cuestión amorosa de decirte, mira, vente por aquí para que no te caigas, ¿no? O sea, camina por este lado, sigue mis pasos o algo así, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, y más ahorita en esos tiempos, que vimos tantas dificultades Sí, y sí, sí. tribulaciones fuertes que incluso la Iglesia Católica ya está viviendo, precisamente nos tenemos que seguir fielmente a lo que nos pide Dios a través de la Virgen María. Y precisamente en este mensaje de esperanza es, como decías, la oración por los demás. O sea, Sí. realmente este mundo puede cambiar, y ahorita doy un ejemplo rápido en ello, puede cambiar a través de la oración. O sea, a Sí. través de que si realmente las familias, las comunidades, fielmente nos uniéramos, o sea, para rezar el Santo Rosario, pidiendo por la conversión de los pecadores, claro, empezando por nuestra propia conversión, Sí. que aquí pues todos somos pecadores, ¿no? Obviamente. Sí. Obviamente nos cometerán cosas más grandes, ¿no? Pero todos ofendemos al Señor, viviremos de ahora en adelante los católicos creyentes que buscamos la coherencia, pues evitar el pecado, ¿no? Pero aquí es muy importante que oremos por aquellos que precisamente no tienen pues no viven cercanos o no conocen a Dios, o a Dios es indiferente. Por ejemplo, a veces yo me he cuestionado, ¿cuántas veces yo pido por aquellas personas, no sé, del mundo de Hollywood, ¿no? Los actores, que también son seres humanos, ¿cuántas veces me doy a la tarea de pedir por ellos que a lo mejor de repente pueden hacer algunas películas que no son correctas, ¿no? Sí. Que tienen antivalores en lugar de generar cosas buenas, ¿no? En un ejemplo muy mínimo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros gobernantes, en lugar de estarlos atacando, más ahorita que estamos viviendo las elecciones, más allá de atacarlos, nos damos a la tarea o misión de orar por ellos verdaderamente para su conversión, para que Dios los ilumine en el camino de guiar a las naciones, ¿no? O sea, y aquí algo muy importante, algo rápido, en Portugal precisamente, me parece que para esa misma fecha de la aparición de Fátima, la Virgen María pidió que se rezaran 1 millón de rosarios para que la guerra no entrara a Portugal como tal. Y entonces, o sea, fue una petición muy grande y sucedió que se rezaron ese 1 millón de rosarios, que yo creo que obviamente fueron más, y la guerra no entró, por gracia de Dios, o sea, Portugal. Y entonces nos habla de que es un arma poderosa el Santo Rosario, es lo mejor que podemos hacer, la devoción a la Virgen María, ¿verdad? O sea, no es como una recomendación, sino es un hecho, ¿no? Sí, O sea, es hagan un esto hecho. para que no suceda y sucede, ¿no? O sea, es de esta forma, pues. Sí, exactamente. Aquí me llama mucho la atención esto, mira, entiendo esta cuestión de la oración, mencionaste los artistas de Hollywood y todas estas cosas, pero por ejemplo, creo yo que esto lo hemos visto yo creo todos ya, alguien nos asaltó, alguien, no sé, nos hizo daño de alguna manera, tendríamos que rezar por ellos. Sí, de Sí. hecho, Esta situación creo que sí es como, ¿de qué forma, por ejemplo, voy a rezar o ofrezco un rosario por el que secuestró a fulano o a fulanita o a mi hijo, esto, lo otro? claro, Obviamente nos invita a esto. Yo entiendo que esta cuestión humana nos hace complicado, ¿no? sí, Pero también entiendo que María estuvo ahí cuando Jesús estaba muriendo y siguió exactamente. todo el camino del Calvario y lo estuvo, pues, estando ahí presente, pues, o sea, no se hizo para atrás, pues. Sí, Y es una muestra de que se puede hacer esto, pues. O sea, no es una invitación a algo que no sea posible. claro, Sí, ella misma nos lo muestra, creo en la pasión de Jesucristo, pues ella nos lo muestra, ¿no? Ella desde el inicio hasta el final estuvo ahí, no dijo nada, ¿no? O sea, se quedó presente y siguió con su fe y siguió con estas cosas. A lo mejor a mí, en mi condición pecadora, obviamente, en mi condición humana, me es complicado decirlo, ¿no? sí. O sea, me es complicado decirlo. ¿Sabes qué? Mira, ya van 3 veces que me roban la computadora del carro. Sí, entonces, Ok. voy a rezar por el que me robó la computadora del carro, ¿no? Por decirlo así. Eso sería como complicadito. Sí, Pero la claro. recompensa que nos ofrece ella, que al final es un hecho, es la que tendríamos que ver más que el mal, ¿cierto? Claro, Sí. exactamente. Y es la manera más adecuada, creo yo, para poder hacer estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, digo, hay mucho que mencionar, ¿no? Acerca de todo esto. Empezaremos por algo que dice San Pablo, ¿no? Busquemos, o sea, vencer al mal con el bien, ¿no? O sea, Sí. de ahí de entrada, digamos, en ese aspecto de la redención, cuando se dio la muerte y pasión de nuestro Señor, pues claro, o sea, la Virgen María le sufrió, pero fuerte. Sí, 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 O sea, sí. junto con nuestro Señor Jesucristo, o sea, le sufrió muy fuerte. Sí. Y ahí implica lo que dice Jesús nos dejó, el poner la otra mejilla, ¿no? Ajá. O sea, que claro, nos cuesta porque
tenemos debilidad humana, porque nos falta quizás llevar a más profundidad el amor de Dios, ¿no? O sea, el amor que realmente puede transformar el corazón, que pueda decir, híjoles, asesinaron, no sé, por ejemplo, asesinaron a mi hijo, a mi hija, asesinaron a tal persona, me robaron esto, el otro, pero lo voy a ofrecer por la salvación del mundo. Incluso perdonar algo que cuesta mucho, perdonar con la gracia de Dios, ¿no? O sea, y pedir por el que me hirió, ¿no? Que es a lo que nos lleva. O sea, en la vida del cristianismo realmente ya la Virgen María fue la imitadora total y completa de Cristo, porque ella, estoy seguro, o sea, oró por los que le estaban crucificando a su hijo, perdonó a los que lo crucificaron, e incluso fue al encuentro de quienes lo negaron. Sí. Fue al encuentro de San Pedro, por ejemplo, cuando lo negó, ¿no? O sea, entonces, esa parte es poner la otra mejilla, y desde luego que la Virgen María nos enseña en el camino a orar por los que nos, como dice Jesús, a orar por los que nos persiguen, pedir que los bendiga Dios, y en este caso tratar de buscar la paz, como tantos y tantos apóstoles, santos lo han hecho en la historia de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Pero sí, desde luego que sí, es algo muy importante eso. Sí. Es muy importante. Entonces hay que tomar valor para hacerlo, ¿no? Sí. Y más que, creo yo, el mismo Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y es parte de esta situación, creo, también. Sí, claro. Y ahí, claro, dice uno, híjoles, ¿cuánto realmente hacemos vivas esas palabras y somos conscientes de lo que decimos, ¿no? Ajá. Y sí, totalmente también es importante nosotros tener en cuenta esto. San Pablo dice algo muy importante, mi gracia te basta, ¿no? O sea, por medio del Señor nos dice eso, o sea, que con la gracia de Dios todo se puede obtener, con la gracia de Dios. Y tenemos a alguien que nos puede ayudar a alcanzar esas gracias. Claro. Sí, la llena de gracia, obviamente. La llena de gracia, exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, dejando a un ladito pues esta parte de las apariciones, ya tenemos ahora sí que una respuesta que nos da la Virgen María, que es la consagración total a Jesús por María, que es lo que nosotros es uno de los apostolados fuertes que hacemos en el movimiento, y cabe señalar que es la espiritualidad de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, aquí el que no esté consagrado, pues no podría llegar a estar en la misión, porque tenemos que hacer viva esa espiritualidad, que San Luis María Griñón de Montfort nos dejó plasmada, bueno, hablando un poquito, en base al libro del Tratado de la Verdadera Devoción, ¿sí? Aquí hablando un poquito que se desarrolló este libro, San Luis María Griñón de Montfort, un santo francés, lo desarrolló porque tuvo una devoción muy profunda hacia con la Virgen María, y que nos dejó un medio de salvación, un medio por el cual nosotros le entregamos a la Virgen María toda nuestra vida, y de esta forma podemos nosotros, así digamos, siendo esclavos de María, donde ella disponga de todas nuestras acciones, todo lo que hagamos, ¿no? Acciones y todo lo que hagamos en esta vida, para que se tome en cuenta para nuestra salvación. Pero, pues obviamente nos va a hacer crecer en una espiritualidad muy grande. ¿Sí? Y vamos a mencionar unos aspectos que vienen en este librito, que disculpen ustedes, aquí se me arrancó la hojita, pero tenemos aquí el libro del Totus Tus, que como tal es propio del movimiento de Lazos de Amor Mariano, desarrollado en base al Tratado de la Verdadera Devoción, pero con algunos temas muy importantes que nos mencionan acerca del mundo actual, de cómo conocernos también a nosotros mismos, liberarnos del pecado, liberarnos de los engaños del mundo, conociendo a María y conociendo finalmente a Jesucristo, que el fin total de toda la devoción es conocer a Jesucristo. Perfecto. O sea, conocerlo mediante su madre, pues quién mejor, ¿verdad? Sí, exactamente. La intención entonces es atar nuestra voluntad a la voluntad de María de inicio. Sí. Ok, y después es atarla a la voluntad de Dios. Es que atándola, digamos, a la voluntad de María, como ella es la fiel servidora del Señor, ella no sigue más que la voluntad de Dios. Claro. Entonces, el que realmente sea devoto de María puede estar seguro que estará haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Claro. O sea, el que sea un devoto, pues coherente, que ahorita hablaremos de ello, ¿no? Pero sí, efectivamente va a la voluntad de Dios. Muy bien. Sí. Y bueno, pues aquí mencionando unos aspectos importantes. Son como tal, si ustedes después ya adquiriendo el libro, quizás consagrándose también a la Virgen María por medio de este libro, el tema que vemos aquí se encuentra en la lección número 23, que habla de las características y efectos de la verdadera devoción a la Virgen María.
Y aquí mencionaremos algunas características de la devoción. Ajá. El tema anterior de esa lección, que es el tema 22, menciona sobre falsos devotos, que desenmascara a aquellos que son devotos solamente por conveniencia, Ajá. solamente de un día sí, un día no, que son los inconstantes. Y bueno, más ¿no? acerca de esto que pueden encontrar en el Tratado de la Verdadera Devoción. Como tal, aquí nos enfocaremos de los fieles devotos, para que tengamos un enfoque del cómo es un verdadero devoto, cómo es aquel que de veras quiere ser un fiel servidor de María y de Jesús, ¿no? De Jesús y de María. Tenemos, por ejemplo, el devoto interior, la devoción interior. Este devoto nace precisamente de una espiritualidad interior, es decir, de un espíritu desinteresado, de un espíritu que estima a la Virgen María y un amor muy grande hacia ella. Entonces, digamos, no solamente radica en las prácticas exteriores, sino que interiormente es una persona que está pensando en María todo el tiempo. Ajá. Es una persona que lleva a la Virgen María en su corazón, que ve una imagen y siente un amor por ella, siente un cariño especial, ¿no? O sea, como los grandes santos que, como San Francisco de Asís, que sentían un amor muy grande por Jesús, pues así el fiel devoto de María, un gran amor por María, que nos llevará a Cristo, ¿verdad? Un amor muy grande. Entonces, digamos una devoción interior, pero que va naciendo del corazón, ¿no? Y en base a tener un amor más grande y más profundo y una unión más grande con la Virgen María. Después tenemos una devoción tierna, que el más claro ejemplo es dejarnos llevar como si fuéramos unos niños pequeños, dejarnos abrazar por la Virgen María que nos conduzca a nuestra vida. Es decir, llevar una confianza plena en ella, como un hijo que se deja guiar y moldear por la Virgen María. Entonces, eso es como un devoto tierno, con esa ternura del niño que piensa en María, que la consulta en todo y que se deja guiar por ella. Tenemos un devoto que es la devoción es santa, precisamente. La devoción es santa porque así como la Virgen María fue la más santa e inmaculada, concebida sin culpa original, nos va a llevar a una imitación de ella en sus virtudes. 10 de sus principales virtudes, como la humildad, la pureza, la obediencia ciega, la caridad que tuvo hacia su prima Santa Isabel, al asistirla en el momento de la que concebía a San Juan Bautista. Entonces nos lleva a la imitación de sus virtudes. Y ella que es santa nos va a llevar por un camino de santidad en cuanto a la devoción santa. Después tenemos la devoción constante. Un fiel servidor de María que sea fiel a esta devoción va a tener una devoción constante. Es decir, no va a ser de aquellas personas que hoy agarro esta devoción, pero al día siguiente, no, ya me cansé, y otra vez ahí a la vida del pecado, a darle con todo, ¿no? Sí. O sea, esta es una devoción constante que nos va precisamente a llevar a evitar el pecado, a evitar las cosas mundanas, para sentarnos en las cosas celestiales, las cosas de Dios, el reino de los cielos, a imitación de María. Entonces, va a ser un espíritu que nos va a llevar siempre por un camino de gracia, evitando el pecado mortal, que en el Santo Rosario se nos dice también que el fiel devoto que rece el Santo Rosario todos los días evitará el pecado mortal. El venial, pues por nuestra debilidad humana sabemos que nos podríamos estar cayendo, ¿no? Pero entonces nos lleva a tener una constancia en la devoción, ¿sí? Una firmeza en la devoción. Y también, por último, una devoción desinteresada, que este es como el grado máximo de devoción. Aquella persona que es devota de María, pero que es fielmente, coherentemente, que está ahí de lleno por ese amor maternal a la Virgen María, no tendrá más que ningún otro interés más que el agradarla, ¿sí? Los santos son un ejemplo mismo de ellos. Digamos, San Juan Pablo II, que de hecho desarrolló, durante la Segunda Guerra Mundial, en su juventud, cuando él era un joven seminarista, estuvo meditando este tratado, meditando todo esto, que lo llevó a tener una devoción desinteresada grande, o sea, que cumplir la voluntad de Dios, que sea la Virgen María alabada, que podamos realmente estar con ella por el simple hecho de amarla, de cumplir con la voluntad de Dios, de cumplirlo con lo que ella nos pide. A eso nos lleva, no nomás, o sea, no con un fin de lucro, con un fin de, no, pues estoy aquí contigo, pero para que me alcances para que pueda sacar 10 en el examen, ¿no? O para que pueda yo sacarme la lotería, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, sí. O sea, no condiciono, vamos. Porque, no con condiciones, exactamente. Sí, porque yo puedo pedir un milagro, quiero esto, si haces esto, yo hago esto otro, ¿no? Sí. Que esa es la condición. O sea, al final de cuentas sería pedirle, pero
estar dispuesto a lo que sea, ¿no? Exactamente, o sea, claro, también acá es, digamos, de un fin material, pero evidentemente habrá intenciones, como el pedir el milagro de la sanación de una persona, un Sí, familiar de nosotros. sí. Y claro, o sea, es estar en esa línea de yo pido esto, necesito esto, pero yo sé que si no me lo cumples, no te voy a abandonar, sino que voy a estar contigo, pase lo que pase. Entonces, ahí entra la devoción desinteresada. Sí, bueno, veo que hay una que dice, anteriormente dijiste uno que es por conveniencia. La constante, ajá, la constante. Que es por conveniencia, dijiste. Entonces, sí nos conviene, pero no hay que ser convenencieros, vamos a decirlo así. Sí, o sea, porque el que es convenenciero dice o busca el beneficio únicamente y ya, hasta ahí. Y la Sí. otra es, nos conviene pues creer bien, o sea, o estar bien ligados al amor de María, porque todo nos lo va a dar, vamos a decirlo de esa forma. Sí, claro. Sí, Sí, de hecho, digamos que el devoto que es ¿cómo se le llama? El devoto interesado ajá, va por el lado de la conveniencia, ¿no? sí, 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 Que ese devoto interesado, pues, es de una falsa devoción, ¿sí? sí, O sea, el falso devoto es el interesado porque él está esperando que se le cumplan cosas, nomás para que, no, o sea, sí, nomás está con ella para que se le cumplan. Por ejemplo, no sé, aquí que estamos cerca de Nuestra Señora de Zapopan, ajá, ¿cuántos a lo mejor irán a la romería por una devoción particular es que yo quiero pues ir a celebrarla, acompañarla, claro, pedir por mis necesidades, pero no nomás por eso? ¿Y cuántos van solamente para la, pues te prometo tal manda de caminar hasta, o irme de rodillas ajá, hasta Zapopan, pero ya después todo el año, ni me acuerdo como no de me ti, lo cumpliste, ni me acuerdo de ti, no te visito, sí, o hasta me la vivo en el pecado, ¿no? O sea, entonces ahí hay una incoherencia. Y la devoción desinteresada nos lleva a estar con ella, tener esa devoción, ese amor hacia ella, pero no solamente esperando que nos cumpla algo, sino sí, porque yo estoy contigo al pie de la cruz, sí, yo sé que estoy necesitado, camino con la cruz de cada día, pero no porque esté pasando por el mal momento y que no se me cumpla algo, te voy a abandonar, no, voy claro. a seguir contigo, ¿verdad? O sea, hasta el final. Ujú, muy bien, entonces vamos entendiendo un poquito esta situación. Para yo poder amar a la Virgen, tendría que conocerla. Sí, Sí, y lo más importante de esto es que a veces no tengo que buscarla para conocerla, sino sí, que ella se presenta para que la conozca. Y primero me conoce ella a mí para amarme a mí y me da la posibilidad de tener esto así, ¿cierto? sí, claro. Ajá. Entonces, ¿cuál sería una forma más fácil? Vamos a decir, yo no conozco a la Virgen, ¿no? Estoy como que empezando en esto, en el camino, y no tengo la forma como de decir, bueno, sé que es la Madre de Dios y hasta ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. cómo podría conocerla más a fondo? Sé que el rezo del rosario me va a llevar y me va a abrir puertas para que esto suceda, pero ¿cómo sería un camino, vamos a decir, como el ABC, vamos a decirlo así? Sí, claro. Pues miren, de entrada nosotros tenemos lo que es la consagración a Jesús por María, Ajá, que claro, no somos la única comunidad que lo lleva a cabo, hay sí, otras comunidades que también lo hacen, pero es un camino muy, muy hermoso porque nos va a llevar primero despojarnos, despojarnos de nuestros defectos, de ciertas cosas que no están bien, despojarnos principalmente del pecado, para después entrar, ese es digamos un primer bloque en el que entraremos en profundidad con el pecado para alejarnos de él y después entrar a un segundo bloque que es conocernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros defectos, para de esa forma también con las herramientas que nos da Dios como la oración, poder ir poco a poco adentrándonos más en un camino espiritual y llegar a un camino ya recorrido espiritualmente, que es en el tercer bloque del conocimiento de María. Ahí vamos a conocer más acerca de ella. o sea, Para, primero me conozco yo, primero me amo yo, para poder entonces amar a María. primero, digamos, tengo que reconocer la necesidad que tengo de Sí, Dios, al saberme pecador, de reconocer que tengo una inmensa necesidad de Dios, para después de eso tomar las herramientas que Dios nos da y de esta forma conocer a María, que claro, va a nuestro encuentro por muchísimas cosas, sí, muchísimas acontecimientos, pero ese es como un medio en el cual podemos, en este caso en la consagración, adentrarnos, pero también, digamos, una persona que va entrando apenas en el camino espiritual, pues ¿cómo conozco a María? Bueno, podemos investigar también mediante libros como el Tratado de la Verdadera Devoción, que ajá, cualquiera lo puede adquirir, adentrarnos también a la Virgen María en las Escrituras, ir conociéndola poco a poco, por ejemplo, meditando, el rosario nos lleva mucho a eso, porque vamos meditando la vida de Jesús por medio del rosario. Vamos meditando, digamos, en los misterios gozosos del rosario,
también parte de la vida de la Virgen María, porque encontramos en el primer misterio gozoso cómo ella fue la que dijo que sí, tal cual a la voluntad de Dios, permitiendo que viniera el Salvador del mundo, nuestro Señor, por medio de María, ¿verdad? Entonces, claro, se puede dar por medio de conocerle en las Escrituras, investigando por medio de las Escrituras, por medio de libros como el Tratado, El secreto admirable del Santo Rosario, libros que nos vayan también haciendo conocer más a María. Muy bien, ¿este libro dónde lo puedo conseguir? Este libro, como tal, lo tenemos en la comunidad. Ajá. Lo podemos encontrar allí. Pueden venderlos, nosotros lo vendemos también, pero también lo pueden adquirir, digamos, para la gente que no conoce tanto a la comunidad, lo puede adquirir en las librerías del centro, como la San Pablo, adquirirlo también en una librería que se encuentra subterránea, me parece que es diocesana. Se encuentra subterránea en la Catedral de Guadalajara. Ajá, sí. O la librería parroquial también lo pueden encontrar. Bien, este programa lo ven, bueno, en muchas partes, ¿verdad? Fuera de acá, ¿hay algún medio mediante internet o una cosa de estas donde lo pueda conseguir? Por internet, sí, claro. También en páginas, digamos, en internet, me imagino que en Amazon Prime o, por ejemplo, Mercado Libre, entonces se puede adquirir también el libro. Bajo pedido también con nosotros se puede pedir. ¿En dónde lo piden con ustedes? Nosotros como tal, digamos, la edición que nosotros manejamos, esta es una de ellas, pero la que como tal manejamos nos la traen de allá de Colombia y pues ya les llega a la parte de León, que es una sede que nosotros tenemos y la adquirimos ahí. Es un poquito más tardado, ¿verdad? Sí. Pero también se puede, es un medio en el que ¿Hay se puede alguna adquirir. página, alguna dirección donde podamos contactar esto para buscar el libro? Si no estoy aquí en Guadalajara, por ejemplo, estoy en otra parte de la República o en otra parte del mundo, ¿puedes decirme en dónde para poderlo adquirir? Ah, sí, claro. Por ejemplo, nosotros estamos en Facebook como tal, Lazos de Amor Mariano Guadalajara. ¿Sí? Ahí nos pueden contactar para estar ahí con alguno de los misioneros y, pues se me ofrece el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Y ya sea pedirlo como tal ahí y ya vemos la forma pues también de hacérselo llegar, ¿verdad? Y ahí mismo me puedo inscribir también para poderme consagrar. Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos la comunidad en Guadalajara, en la parroquia en la cuasiparroquia de San Juan Pablo II, en la colonia Mirador del Sol, en la calle Helios. La numeración no me acuerdo, pero es en la calle Helios. Ahí estamos los misioneros, pueden llegar los martes a las 7, que es como tal el día de que tenemos la formación, pero pueden llegar a preguntar con nosotros. Y también estamos en otra parroquia que son los viernes, a las 7 de la tarde, al igual de los 2 días, en la parroquia de San Juan Bautista, que se encuentra en la avenida Moctezuma, me parece que también es Colonia Mirador del Sol, muy cerca de Plaza Ciudadela, aquí en Guadalajara. Y tenemos el grupo de oración muy hermoso que es del viernes a las 7 de la tarde, de 7 a 9, donde hablamos precisamente, rezamos el Santo Rosario y también participamos de lo que viene siendo la liturgia de la palabra del domingo, que es el Evangelio del domingo, predicado por uno de los misioneros, para adentrarnos también más acerca de todo esto. Y pues como tal, sea en la página, y nosotros como misioneros ahí, se pueden contactar con nosotros para poder también, llegar y como tal hablar de la consagración, inscribirse, ¿sí? Como tal. Vamos, si hay sedes en otras partes de la República, ahí mismo con ustedes nos van a informar en dónde podemos acudir a esto. Ah, sí, claro. Y si no hay una sede en donde yo vivo, ¿puedo hacerlo en línea? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros de hecho estamos haciendo, ahorita me parece que no, pero se han hecho consagraciones en línea, que hemos visto mucha respuesta porque gente que está en Estados Unidos, gente que está incluso en Colombia, que también pues allá el movimiento de allá nació, gente de otras partes del mundo pueden contactarnos y de esta forma pues hacer llegar la consagración. Se conectan, digamos, la consagración está el sábado a las 5 de la tarde, ¿no? Y yo me conecto por medio de Google Meet para vivir la consagración y ahí están su hora y media, a lo mucho 2 horas que se ve la lección, para poder recibir todo lo que es la lección de consagración correspondiente a este día. ¿Sí? Y claro, pidiendo posiblemente la constancia, ¿verdad? Para que se puedan consagrar.
Muy bien. Sí. Entonces, para ir aterrizando todo esto, ya tenemos esta información. Sí, claro. Entendemos entonces que las apariciones marianas nos van a hablar precisamente, dijimos primero, es como la advertencia, ¿no? Sí, nos viene a advertir. Advertir primero y luego nos muestra su amor porque nos dice cómo podemos salir de esto, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Y entiendo que entonces esta consagración tiene que ver, son como todas las partes del amor que Dios nos brinda. O sea, es cómo me ama Dios a mí, cómo me amo yo, cómo Sí. amo yo a la Virgen, cómo me ama la Virgen a mí, cómo puedo amar a Dios, ¿no? Sí, Creo que claro. sería como que el mensaje como que completo, vamos a decirlo de esta forma. ¿Qué nos pudieras decir como consejo para nosotros que estamos empezando a escuchar todo esto, para animarnos a hacerlo? Dejarse amar por Dios. Yo creo que eso es lo primordial. Sí. Dejar que Dios entre en tu vida, ¿no? O sea, no tener miedo a algo nuevo, ¿no? Porque obviamente lo nuevo nos da temor. Pero principalmente todo nace de querer experimentar el amor de Dios. Entonces, ahí más bien es el dejarse moldear por Dios, el dejarse alcanzar por Dios, en la decisión de uno querer acercarse, ¿no? De querer acercarse a Él. Entonces, el primer punto es empezar a buscar a Dios, ¿no? O sea, empezar a buscar y por medio de esta espiritualidad buscar el amor de María, ¿sí? Entonces, si por ejemplo uno que no conoce a lo mejor tanto al respecto, tiene que empezar por un camino de conversión, ¿no? O sea, un camino que le mueva a querer desear las cosas de Dios, ¿no? Y obviamente, aquí hay algo importante. Puede ser que a lo mejor alguno nos escuche que no esté cerca de Dios, pero es un día en el que le tocó escuchar este mensaje. Bueno, ahí los animaría mucho porque precisamente estando en el amor de Dios es el único camino que existe para poder llegar al cielo. El camino de Dios. El único camino que nos va a traer felicidad para esta vida y nos va a hacer experimentar la felicidad eterna. Claro, existe felicidades momentáneas en este mundo que nos la pueden dar. ¿Quién no experimenta gozo al ir a un viaje a la playa o así, no? Pero solamente son momentos. Pero el único que da la verdadera felicidad y el verdadero amor para esta vida, aún en medio de los problemas, es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y a través de María. Entonces, ahí es la pregunta que yo les haría pues a todos, ¿no? A los que apenas van comenzando, a los que no están cerca de Dios. Les diría primero que nada, no tengan miedo. Y segundo, ¿qué esperaría uno para encontrarse con el amor de Dios? Y tener miedo a ser feliz. Entonces, Dios quiere nuestra felicidad. Claro. Dios es lo que más anhela en nuestra vida. Y la Virgen María más. Si no, no vendrían estas advertencias, pero sobre todo nacidas desde el amor, por el deseo de ver a muchos hijos pródigos regresar a casa, ¿verdad? Sí, mencionabas algo que es importante, eso es que primero es querer encontrar el amor de Dios o encontrar a Dios, ¿no? Claro. Me recuerda al leproso. El leproso fue y se arrodilló ante Jesús y le dijo, si tú quieres puedes sanarme. Exactamente. O sea, Jesús quiere, pero el primero que quiso fue el leproso. Sí. El primero que quiso fue él. Entonces, en este caso, yo como tendría que ser el primero en querer para que esto sucediera. Digamos que Dios es el Ya primero, quiso, ¿no? Es ajá, el, sí, es sí. el primero que quiere, pero también tiene que nacer, digamos, de ese deseo, ¿no? De Sí, querer sí, sí. buscarlo. Y claro, habrá quienes no tengan ese deseo, pero los invitaría a que lo buscaran también, ¿verdad? Claro. Que precisamente se dejar a un lado el temor, ¿no? O incluso a veces la comodidad que desgraciadamente da el pecado, ¿no? Que nos va destruyendo poco a poco. Sí. Entonces, es más bien un animarse también a querer experimentar a Dios, ¿no? Un animarse y claro, o sea, continuar con ese deseo. Para quienes tengan el deseo, no tener miedo y adentrarse, ¿no? Como el leproso que se animó con Jesús. Sí, sí, sí. Y dejar que Dios te ame para que seas sanado, ¿sí? Muy bien. Entonces es puro amor por donde quiera que le veamos, ¿verdad? Al final de cuentas. Sí, Claro. Sí, pero es dejar este dolor que nosotros tenemos pues para poder recibir todo este amor que está ahí dispuesto para nosotros, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Pues muy bien, hermanos, ya escucharon esta charla interesante, muy bonita. Ojalá que tengamos la oportunidad de acercarnos, ya nos dijeron más o menos en dónde podemos encontrar estas cosas, que nos van a acercar al corazón de María, que creo que más amoroso que el corazón de María no puede haber en este mundo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos verlos pronto, ojalá que también puedas volver a venir con nosotros para platicar más de esto.
¿Está Sí, bien? no, al contrario, les agradezco mucho pues por la oportunidad de estar aquí, a nombre de toda la comunidad, ¿verdad?, de Lazos de Amor Mariano. Ajá. Y pues esperando, claro, que este mensaje de esperanza, de salvación también, y un mensaje por parte de la Virgen María, pues llegue a las personas. Y nosotros encantados de que nos inviten nuevamente. Muy bien. Mira, aquí en el canal tenemos algo que decimos nosotros regularmente cuando despedimos. Decimos, Cristo te ama y yo también. Entonces vamos a despedirnos de esta forma, ¿te parece? Ah, claro que Muy sí. bien. Y Bueno, si me permitiría, perdón, sí. también después de finalizar con una frasecita también, Ajá. o me permitiría decirla rápidamente. Adelante. Sí, tenemos una frase pues muy hermosa en el movimiento Sí. que es el quién como Dios, Ajá. y responden nadie como Dios. ¿Sí? Ya. Ah, ok. Que eso es en base a lo que San Miguel Arcángel dijo en Ajá. aquella batalla, ¿no?, que se dio Sí. en el cielo. Entonces nosotros decimos ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Ajá. Y después, como la más grande imitadora de María, tenemos el y después de Dios, nadie como María. Nadie como María. Entonces, y después de Dios, Nadie como María. exactamente. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, hermanos, Repite, pues por favor. muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Recuerden, estas frases son fabulosas, creo que nos van a llenar de mucho ayuda si lo podemos hacer también constantemente nosotros, ¿verdad? Y recuerden que Cristo los ama y yo también. Y yo también.